¿Estás listo para descubrir cómo sigue la historia de la inolvidable Betty? ¿Qué desafíos enfrentará Betty 20 años después de la historia original? ¿Estás preparado para el regreso de una de las historias más icónicas de la televisión? Todo eso y más lo veremos a continuación. Bienvenidos al canal, soy Luis Cama y este es el resumen completo de la nueva serie Betty la Fea, La Historia Continúa, que es continuación directa de la telenovela Yo Soy Betty la Fea del año 1999. El episodio comienza con un funeral. Todos o casi todos están reunidos alrededor del féretro que va a ser enterrado. De pronto, Armando se da cuenta que hay alguien atrás. Es Betty que se acerca hacia ellos. Todos están asombrados por su regreso y lloran la muerte de don Roberto, mientras que otros tantos lamentan más el regreso de Betty, recordando las controversias y envidias del pasado. De repente, un accidente provoca que Betty empuje el féretro al fondo de la fosa, dejando a todos asustados y sorprendidos. Hugo Lombardi no pierde la oportunidad de atacarla, pero esta vez Armando sale en su defensa, afirmando que si hoy no están juntos es por decisión de ella y que es un asunto de su vida privada. Mientras alguien sospechoso los espía a la distancia, toma fotografías de todo lo que ocurre alrededor. Al salir del funeral, Marcela le dice a Betty que su presencia en la lectura del testamento no es requerida. Sin embargo, Betty está decidida a asistir porque así lo quería don Roberto. Al parecer y con el paso de los años, Patricia Fernández continúa siendo la burla de sus compañeras de oficina. En el aeropuerto, la hija de Armando y Betty regresa después de 5 años y ambos van a recogerla. Claramente, Camila está más apegada a su padre, a quien llaman papá, mientras que a Betty la llaman por su nombre. Luego le informan que esta vez vivirá en la casa de su abuelo Hermes, pero ella se resiste y Armando termina apoyándola, evidenciando el distanciamiento entre Beatriz y su hija, al punto de que Camila trata a su madre con mucha frialdad. Betty y Nicolás conversan sobre cómo la vida la ha separado de Armando, y con ello también de su hija. Nicolás le muestra las publicaciones de una revista acerca de la soltería de Armando, a pesar de que aún no están separados oficialmente. Betty recuerda que fue don Roberto quien la sacó de la presidencia de Comoda años atrás, a petición de Marcela. Armando no le había contado a Betty sobre esa decisión, pues ya había discutido el tema con su padre. Cuando se enteró de eso, Betty se enfadó muchísimo. Hace 5 años, mientras Marcela y Armando hablaban sobre la muerte de Daniel, Marcela le robó un beso, y justo en ese momento Beatriz los vio. Armando juró que nunca había besado a Marcela, pero Betty no pudo ocultar el dolor del engaño, el despido y la supuesta ambición de Armando en tomar su lugar en la presidencia. El malentendido inició una discusión. Armando le pedía a Betty que lo escuche y terminó reclamándole a Betty todas las cosas que hizo por ella. Traicionado por sus propias palabras, mencionó que hubiera sido más conveniente para él haberse quedado con Marcela. Mientras Armando le ruega que no se deje llevar por el malentendido, Betty no da paso atrás, ni siquiera cuando Armando se pone delante del carro. Así Betty deja a Armando y durante 5 años lo aparta de su vida, pero no sabía que al apartarlo a él, también estaba apartando a su hija. En la conversación con Nicolás, ella le afirma que no sabe si algún día pueda llegar a perdonar a Armando, aunque Nicolás le asegura que ella sigue enamorada de él y que él todavía la quiere. Mientras tanto, la hija de Armando y Betty transmite en sus redes el festejo de su llegada al país, dedicándose a beber y bailar toda la noche. Para Camila, es una noche divertida y entretenida, bailando y disfrutando sin control. Armando está viendo una grabación del cumpleaños de su hija cuando era niña, extrañando aquellas épocas cuando estaban juntos. Beatriz también extraña a Camila e intenta llamarla preguntándole a Armando si tiene alguna noticia de ella. Él, viendo en sus redes lo que ella publica, se da cuenta que está en una fiesta y le miente a Betty diciéndole que ella está en cama y dormida. En otro lugar, el hombre extraño que los espiaba en el funeral revisa notas y datos acerca de la familia de Armando y Beatriz, incluyendo a Camila, y tiene acceso a las cámaras de Comoda para espiar el lugar por completo. Este hombre parece tener una agenda oculta y un interés particular en los movimientos de la familia. Al día siguiente en Comoda, mientras Freddy extraña a María, Berta y Sandra le aconsejan que deje partir ese tren. Patricia Fernández aparece con todo su carisma para recordarles a los tres que este sábado deben quedarse a trabajar, arruinándoles así lo que resta del día. Mientras tanto, Camila, entretenida con el teléfono, golpea sin querer a un muchacho que a primera vista se fija en ella y también en su original forma de vestir. Durante la reunión para la lectura del testamento, Betty aún no ha llegado, lo que Hugo Lombardi aprovecha para insultarla. Cuando Betty finalmente llega, saluda alegremente a Berta y Sandra, pero Patricia le recuerda que está retrasada. Berta y Sandra, con intención de incomodar a Patricia, preguntan por Nicolás, mientras Patricia escucha con interés para saber si él se casó. Sandra aprovecha para recordarle a Patricia que ella está casada con un anciano, mientras que Nicolás sigue soltero. Beatriz apresura a llegar a la reunión y se sorprende por la presencia de Mario Calderón, pero Armando le aclara que es solo por unos días. Marcela informa que hoy será acompañada por Ignacio Ortiz, un hombre cercano a la familia Valencia, y que a partir de ahora la acompañará en todos los asuntos de Comoda. Ignacio Ortiz resulta ser el hombre que estaba espiando a Armando y Betty y por su atractivo deja sin palabras a Sandra, Berta y Camila.
Mientras Ignacio expone cómo mejorar la situación de Comoda, Hugo aprovecha para criticar a Armando. En ese momento llega Camila, saludando con cariño a Hugo, Marcela, Armando, Ignacio, pero ignorando a Betty. Cuando le preguntan por su aliento a alcohol, es Armando quien sale a disimular la salida de la noche anterior de su hija. María Beatriz se une a la reunión sorprendida por la presencia de Ignacio, y Hugo le comenta a Marcela que Ignacio le parece algo joven para ella. Betty se sorprende al descubrir que el candidato de Marcela a la presidencia hace 5 años no era Armando, sino Ignacio. Durante la lectura del testamento se revela que las acciones de don Roberto se dividen en 3 partes: Armando, Camila y Beatriz. Camila debe trabajar con Hugo en el departamento de diseño, mientras que Betty es designada para regresar a la empresa como presidenta, para reparar el daño causado a su familia por su despido. Roberto estipula que si Betty no asume la presidencia, las otras 2 partes no podrán cobrar su herencia, confiando en que Betty y Camila salvarán a Comoda de la crisis. Con el apoyo de María Beatriz, la decisión de don Roberto se vuelve crucial. Marcela acepta con enojo, pero exige que Ignacio sea nombrado director financiero. La junta se convierte en un escándalo cuando Betty rechaza la presidencia para apoyar a Armando, quien según ella lleva poco tiempo en el cargo. La oficina se agita con la noticia del ofrecimiento a Betty. Hugo se niega a ser reemplazado por Camila y Camila le pide a su madre que reconsidere su decisión. Aunque Betty insiste en no aceptar, los reclamos de Camila hacen tambalear su resolución. Finalmente, Betty reafirma su negativa a pesar de los intentos de Berta y Sandra por convencerla. En un giro inesperado, Armando le pide a Betty que acepte la presidencia, dispuesto a perder su cargo si eso significa recuperarla. En el ascensor, ambos aclaran lo ocurrido con el beso de Marcela, el despido de Betty y la presidencia de Comoda. Armando le confiesa su amor y pide una nueva oportunidad, a lo que Betty responde con un beso. En el ascensor, Armando y Betty tienen un encuentro apasionado. Sin embargo, al salir del ascensor, una mujer saluda a Armando con un beso y lo llama amor, rompiendo la reconciliación que acababa de ocurrir. Betty se siente devastada y Armando corre tras ella, intentando explicar que la mujer es la asesora jurídica y que no entiende por qué sucedió el beso. Armando le ruega a Betty que confíe en él esta vez, pero ella, furiosa, se marcha y le avisa que quiere el divorcio. Profundamente herida y cansada de los engaños y tragedias que se repiten en su vida, Betty llora y se lamenta mientras lee su diario. Al hacerlo, encuentra una carta de despedida de su madre, quien lamenta verla tan triste y le pide que recupere la alegría y felicidad que tenía antes de cambiar su físico para complacer a los Mendoza y Valencia. Su madre le insta a volver a ser la Betty de siempre, la Betty feliz, lo que Beatriz interpreta como volver a ser Betty la fea. El episodio comienza con la llegada de Nicolás a la casa de don Hermes y Betty. Sorprendido, no puede reconocer a la persona que tiene enfrente. Beatriz, sin dudarlo, responde que sí, que ella es Betty la fea. Nicolás insiste en que si vuelve la vieja Betty, también debe regresar la presidenta Betty. Una indiscreción de Nicolás hace que don Hermes entienda que Betty quiere buscar un abogado de divorcio. Por otro lado, vemos a Armando intentando montar un caballo en compañía de Majo, la asesora legal, quien ríe cuando el animal lo derriba. Majo le indica que parece disperso desde la visita de su exmujer, remarcando las turbulentas emociones que Armando ha estado experimentando desde su separación con Betty. Armando le avisa que en la mañana recibió una notificación de un abogado de divorcio y ella le sugiere que todavía tiene tiempo de ir a verlo, decidiendo acompañarlo. Armando menciona que ella no conoce a Betty y Majo le responde que no entiende a las mujeres enojadas. En las oficinas del abogado, Betty derrama un poco de agua y un hombre apuesto y agradable corre a ayudarla. Es Esteban Ruiz, su abogado. Mientras deciden esperar a Armando, establecen una conexión profesional y personal que podría influir en la trama. Mientras tanto, Jeff, el muchacho con quien Camila tuvo un encuentro anteriormente, conversa con ella mientras Camila observa su trabajo que la deja gratamente sorprendida. En los pasillos de Comoda, Berta y Sandra critican la aparente relación romántica entre Ignacio y Marcela, reflejando las intrigas y chismes típicos de la empresa. Recién llega Gutiérrez, el ex jefe del personal, a quien Berta le reclama por haber elegido a Patricia como reemplazo en lugar de ella. Gutiérrez comenta a Patricia la ineptitud de permitir la vagancia de Berta y Sandra, mostrando una situación extraña de tensión y conflicto interno en la empresa. Hugo Lombardi llega mientras Jeff y Camila se enfrentan por la modificación que ella le hizo a un vestido de Lombardi. Él nota el cambio y arma un escándalo. Hugo le reclama a Jeff por empezar a modificar sus diseños y Camila lo corrige. Dice que ella fue quien hizo la modificación, a lo cual Hugo responde que no necesita su ayuda, subrayando su incomodidad con la decisión de don Roberto. Armando Mendoza llega a la oficina del abogado y queda sorprendido al encontrarse con Betty, la antigua Betty. Le informan que llevan 1 hora esperándolo y él indica que no tiene intención de divorciarse, quedando prendado de la imagen de Betty. Este momento refleja la profunda conexión y la historia compartida entre ellos. Camila intenta explicarle a Hugo los cambios en la moda, pero él, molesto, decide echarla. A pesar de las decisiones de don Roberto, Hugo Lombardi no quiere a Camila allí, por lo que perturbada sale a buscar a Armando sin encontrarlo. Sandra, Berta y Patricia se quedan mirando a Ignacio encandiladas por su presencia.
En las oficinas del abogado, Armando le dice a Betty que si su intención al regresar a esa vestimenta era espantarlo, ha causado lo contrario, pues es la imagen de la mujer de la que él se enamoró. Le pide que reconsidere su decisión de divorciarse, evocando los recuerdos y emociones de su complicada pero apasionante relación. Fuera de las oficinas de Cómoda, Jeff le agradece a Camila por el gesto anterior. Ella le pregunta por qué un hombre con tanto talento debe soportar los desplantes de Hugo Lombardi. Él le explica que tras la muerte de su abuela Inés, fue prácticamente adoptado por Hugo, tanto familiar como profesionalmente. Jeff decide mostrarle cómo trabajan los artistas en la calle, destacando su habilidad y creatividad. Armando le pide a Betty que recuerde toda la vida que han vivido juntos desde su matrimonio. Le canta una canción mientras Beatriz recuerda imágenes de ese hermoso día. Al final, no hay un acuerdo. Armando no quiere divorciarse, pero Betty sí. Marcela señala positivamente el cambio que Camila hizo al vestido y Camila le hace notar a Hugo que esas mangas ya no se usan. Hugo le pide que no confíe en el gusto de Marcela y le recuerda que una vez ella estuvo a punto de casarse con Armando, subrayando los viejos conflictos y la compleja historia de estos personajes. Armando y Beatriz discuten. Él no quiere que ella lo deje y Beatriz le recrimina que no logra entender todo lo que ella le dice. Él le reclama por su cambio físico, dando a entender que no ha superado el pasado y que le duele que alguna vez él le haya enamorado sin quererla. Betty le pide que no siga prolongando esto, que ella ya no le cree nada y que todo está acabado. Mientras tanto, Ignacio trata de adivinar lo que Gutiérrez quiere hablar con Mario Calderón a través de las cámaras, pero es interrumpido por Camila. Se desata un momento tenso cuando Camila le pide que ponga en su lugar a Hugo Lombardi. Ignacio le deja claro que ella no tendrá un lugar en el taller mientras no lo merezca, que no es suficiente mérito ser la hija del jefe. Enojada, Camila se retira después que él le dice que no mezcla negocios y placer cuando ella intentó invitarlo a salir. Camila busca a su abuelo Hermes para convencer a Betty de que asuma la presidencia y así ella pueda tomar el rol que don Roberto le asignó. Se sorprende al enterarse que el proceso de divorcio está en marcha. Beatriz llega en ese instante y Camila se sorprende al ver su nuevo viejo aspecto. Enojada, Camila está a punto de irse cuando Beatriz intenta alcanzarla. Ambas discuten porque no le contó acerca del divorcio. Beatriz lamenta el rumbo que ha llevado su relación y asume la culpa que le corresponde y lamenta que a su hija no le guste su aspecto, mencionando que ese es su verdadero yo. Calderón y Armando conversan sobre una situación problemática en la empresa. Calderón sugiere que una solución podría ser la asesora legal Majo, quien está enamorada de él. Armando menciona que otra solución es conseguir que Betty regrese a la empresa. Calderón le advierte del riesgo, pero Armando confía en que ella no sería capaz de enviar a la cárcel al papá de su hija. Algo turbio ocultan y todavía no sabemos qué. Armando se consuela llorando en los brazos de Majo por lo sucedido con Betty. Llega Camila y se enoja al verlo en una situación comprometedora como esta. Enfurecida, Camila hace sus maletas mientras Armando intenta explicarle que lloraba por su madre y no por Majo. Camila les reclama que lo ha estado buscando todo el día y que lo necesita. Armando le pregunta a dónde va y ella le responde que no sabe. Él se da cuenta que siempre termina alejando a las personas que quiere. En la siguiente escena, Camila recurre a la última persona que le queda y aparece en la puerta de la casa de Marcela. Sandra y Berta se sorprenden al ver a la antigua Betty de regreso. Comentan que este sí es un mensaje de empoderamiento femenino y le piden que sea la presidenta de Cómoda. Beatriz indica que ella nunca fue una buena presidenta. La nueva modelo de tallaje le cuenta a Betty el problema que hubo el día anterior con Camila y Hugo, cuando él la maltrató. Justo en ese momento llegan Marcela y Camila, pero esta última ni siquiera voltea a ver a Betty. Armando les reclama a Hugo por el trato que tuvo con Camila y Hugo reafirma su posición. Ignacio vuelve a mencionar su intención de ser presidente y Armando les indica a él y a Marcela que no han pasado los 15 días que su padre le dio a Beatriz para aceptar la presidencia. Y aunque si así fuera, todavía no tienen los votos necesarios para hacerlo presidente. Beatriz le reclama a Camila su actitud y lamenta mucho su distanciamiento y le pregunta por qué llegó con Marcela. Camila responde que ahora está viviendo con ella, que quizá es la única persona que realmente la toma en cuenta. Beatriz interrumpe la reunión acompañada de su hija y confirma que acepta la propuesta de don Roberto como presidenta de Cómoda. Pone a Armando como vicepresidente financiero y a Ignacio como vicepresidente de mercadeo. Los rostros de incomodidad son imposibles de negar. El episodio inicia con Camila intentando instalarse en el taller de Hugo, llevando consigo varias prendas y un maniquí automatizado. Mientras tanto, Hugo se queja de que la inspiración no le llega debido al regreso de Betty. Al mismo tiempo, Nicolás y Beatriz regresan a Cómoda, donde Sandra y Berta han preparado una bienvenida para Betty. Patricia, por su parte, muestra mucho interés en el regreso de Nicolás y este le presume su puesto y su dinero, dejándola pensativa. Camila llega al taller y se encuentra con Hugo nada contento al verla llegar con su maniquí de tallaje automático y sus prendas. Armando, junto con Mario Calderón, está espiando la llegada de Betty y está encantado con su apariencia, prohibiendo a Calderón hablar mal de ella. Sin embargo, Mario Calderón le expresa a Armando su temor de ser despedido ahora que Betty tiene la presidencia. En el taller, Hugo no está dispuesto a darle un espacio de trabajo a Camila y le aclara que aceptó formarla e instruirla, pero no trabajar con ella. Ignacio vigila todas las instalaciones de Cómoda mediante cámaras.
Mientras tanto, Beatriz asciende a Freddy a trabajar junto a Mario Calderón en el área comercial del departamento de ventas, lo que pone a Freddy sumamente feliz. Mario le reclama a Betty por tener que trabajar con él, afirmando que es una venganza de ella, pero Betty le deja claro que si no quiere, puede renunciar en cualquier momento, ya que a ella no le interesa tenerlo allí. Freddy comunica a Sandra y Berta con alegría su nuevo ascenso. Armando le lleva un regalo a Betty, quien le reclama por no haberle dicho que Camila está viviendo con Marcela. Armando intenta explicarse, enredándola con sus palabras, y enojada, Beatriz lo echa de su oficina. Mientras, Patricia y Nicolás recuerdan el tiempo que pasaron juntos hace 20 años, y Nicolás lamenta que ella se haya casado con un anciano, sin imaginar que el acercamiento de ella tiene otras intenciones. Marcela e Ignacio lamentan el fallido plan de ponerlo en la presidencia, pero Ignacio la convence de que lograrán hacer justicia por Daniel Valencia y eventualmente harán caer a Armando y Betty. Pausa un momento, esta es una opinión personal. Yo creo que Ignacio es el hijo de Daniel Valencia, por eso su cercanía con Marcela y su interés de vengarse. Continuamos. Patricia seduce a Nicolás con el fin de conseguir que Beatriz no la despida. Betty intenta explicarle a Marcela que asumió la presidencia para acercarse a su hija, pero Marcela la culpa por la muerte de Daniel. Betty se defiende diciendo que ella solo hizo lo correcto, pero Marcela les reprocha que lo correcto debió haber sido demandarlos a ella y a Armando por lo que hicieron con la empresa, y le echa en cara que ahora Camila vive con ella y a modo de burla le asegura que a su lado no le hará falta nada. Jeff y Camila trabajan juntos y él la convence de mostrarle sus nuevos diseños a Beatriz. Camila, muy emocionada, va y le explica sus nuevas ideas para la empresa. Mientras Camila le propone a Beatriz llevarla de compras para enseñarle tendencias de moda, son interrumpidas por Nicolás, lo que impide que Beatriz le proponga a Camila irse a vivir con ella. En una reunión secreta, Gutiérrez, Armando y Calderón hablan sobre el problema en el cual se encuentran. Armando quiere decirle a Betty, pero Calderón no se lo permite. Mientras Nicolás le cuenta a Beatriz que ha aceptado salir con Patricia, Betty le pide a Nicolás que se deshaga de las flores de Armando y él se las queda. El problema sale a la luz. Mario Calderón menciona preocupado que tienen un faltante de 45.000 millones de pesos más lo que falta en dólares, lo que altera más a Gutiérrez, ya que ese dinero se lo debe a los empleados y se lo gastaron Armando y Calderón en malas inversiones. Armando propone preguntar a Majo qué hacer y le advierte a Gutiérrez que se mantenga callado. Don Hermes le lleva el almuerzo a Beatriz, pero ella se va a apurar a una reunión con su abogado, dejando el almuerzo a Nicolás, quien lo invita a su oficina para conversar. Mientras tanto, Majo está almorzando con Armando. Sorpresivamente, Betty llega al mismo lugar. Armando se sorprende al verla y Esteban, el abogado de Betty, también nota la presencia de Armando e intenta ocultársela a Beatriz, que no lo puede hacer. Mientras Armando está distraído viendo a Betty, Majo intenta convencerlo de que se divorcie rápidamente de Betty por el riesgo de tener la presidencia. Armando confiesa a Majo que está en riesgo él de ir a la cárcel por la mala administración de Comoda. Aprovechando que el abogado va al baño, Armando habla con él, teniendo una conversación tensa del divorcio. Armando se acerca a la mesa de Betty para generar conflicto, pero ella le pide que se retire y el abogado intenta enfriar la situación, terminando con un golpe de Armando. Más tarde, Freddy informa a don Armando sobre su ascenso y le recomienda un taller de gestión de emociones para recuperar a Beatriz. Él acepta. Camila organiza una reunión con Beatriz, Ignacio y Marcela para mostrarle sus diseños y todos quedan satisfechos, excepto Hugo, quien llega molesto por la reunión que hizo Camila y de manera grosera rechaza todos los diseños que ella hizo, lo que la ofende profundamente y se marcha. Marcela va atrás de ella y Betty se queda hablando con Hugo. Nicolás se queda con las flores que Armando le dio a Betty y se las regala a Patricia, quien le da un beso en los labios. Entonces ambos se detienen porque se dan cuenta que están siendo observados y de pronto llega Armando, quien les reclama con gritos a Patricia por las flores, pero ella les recuerda que ahora están prohibidos los gritos en Ecomoda. Pausa nuevamente. Aquí Armando se queja indirectamente a la audiencia que ya no puede hacer los gritos que hacía antes y que por eso se siente muy aburrida. Supongo que por cómo han cambiado las cosas en la sociedad, ahora sería muy mal visto ver gritar a Armando como antes lo hacía. Betty intenta reclamar a Hugo y exigirle respeto, pero él le dice que en lugar de exigir respeto, ponga en orden la empresa, reclamándole que durante la gestión de Armando no se han pagado beneficios sociales a los empleados de Comoda. Betty se acerca a Armando para reclamarle y él le pide tiempo para solucionar todo. Armando intenta enredarla, pero Betty le da 2 días para solucionar el problema y lo amenaza diciendo que de lo contrario va a citar a todos los accionistas de Comoda para que él mismo les informe de la situación. El episodio comienza con Nicolás ensayando cómo terminar su relación con Patricia. Consciente de que ella ya se aprovechó de él una vez y no quiere que vuelva a suceder, es interrumpido por Beatriz, quien está de acuerdo con él, pero apresurada por ingresar a Comoda. Ignacio le informa a Camila que está interesado en hacer una colección con sus diseños y le invita a cenar. Camila le reclama porque antes él había dicho que no mezclaba lo personal con lo laboral, pero Ignacio le dice que era una excepción, lo que alegra a Camila. Luego vemos a Armando en una sesión de terapia recomendada por Freddy. Este se encuentra admitiendo todas sus culpas y errores. Mientras tanto, Ignacio vigila la oficina de Beatriz por las cámaras y ve a Majo presentando su carta de renuncia por el conflicto de intereses que supone representar a Armando en su divorcio. Majo le da a entender a Beatriz que tiene algo más que una relación laboral con Armando. Durante la sesión,
Armando admite que está en una encrucijada con respecto a Betty, si confesarle la verdad o no, y en cualquier caso perderá a Betty. Por otro lado, en una reunión con su abogado, Beatriz le da una medicina para que se pueda curar del golpe que le dio Armando y admite que nunca había estado tan segura de separarse de Armando, rompiendo en llanto. El terapeuta de Armando le propone que Freddy sea quien lo guíe durante su terapia. Armando se siente muy incómodo con él. Beatriz abre con Esteban, contándole que sabe que Armando tiene serios problemas y que ese día se vence el plazo que ella le dio. Esteban le ofrece su apoyo como amigo y ella le pide que tome el papel de abogado de Ecomoda. El terapeuta le asigna un ejercicio a Armando, en el cual Freddy será quien lo ayude. Armando deberá ponerse en los zapatos de Betty. Mientras tanto, Jeff invita al cuartel al homenaje en honor a Inés y ellas aceptan felices. Nicolás informa a Beatriz que ha intentado averiguar la situación que oculta Armando, pero no ha podido hacerlo, y Beatriz repite que aún espera que sea Armando quien se lo cuente. Jeff también invita a Camila, quien indica que no puede asistir. Él le insiste, pero no recibe ninguna respuesta, pues ella tiene pensado salir con Ignacio a la misma hora del evento. Camila le recuerda a Beatriz que tienen una cita acordada para ir de compras, pero Beatriz la había olvidado y le dice que en unos minutos más podrá ir. Mientras Freddy le explica a Armando que debe ponerse la ropa y los zapatos de Betty para entender cómo se siente ella. Armando se niega al principio, pero termina aceptando. Beatriz le dice a Nicolás que está muy tensa y nerviosa por lo que Armando tiene que decirle, pero aún así sale al encuentro con Camila. Freddy le entrega la ropa a Armando y le asegura que nadie se enterará de que va a vestirse como Beatriz. Mientras tanto, Camila y Beatriz pasan una tarde entretenida probándose ropa, y Armando hace lo mismo. Para ambos, ese momento resulta una pausa del estrés que están viviendo. Beatriz se siente cómoda pasando tiempo con su hija, algo que no sucedía hace mucho tiempo, y Camila le confiesa que fue muy ofensiva el día que la vio con su viejo atuendo porque estaba muy alterada, pero le menciona que respeta su estilo y ambas recuerdan un momento en que realmente fueron una familia junto con Armando. Freddy lleva a Armando, vestido como Beatriz, al lugar donde celebraron su primer aniversario de bodas. Freddy lo induce a pensar y sentir como Beatriz, aunque Armando no se muestra muy animado. Camila menciona a Betty que nunca le contó lo que pasó entre Armando y ella, y Beatriz evita la conversación. Nicolás le avisa que ha descubierto cosas y que la verá en el evento de Inés. Y en un momento muy emocional, Camila le pide perdón a Betty por cómo la ha tratado los últimos días. Gracias al ejercicio, Armando finalmente comprende que ha sido egoísta con Betty. Camila y Betty vuelven a conectar y Beatriz se conmueve al escuchar a su hija llamarla mamá nuevamente. Armando comprende lo tóxico de sus comportamientos violentos, agresivos y misóginos. Pausa. En este punto creo que la serie le hace una crítica al personaje de Armando, porque antes ya había recibido muchas críticas acerca de los comportamientos que tenía. Y creo que aquí se toman un momento para construir un nuevo modelo de personaje a través de Armando. Armando y Freddy tienen un momento muy emocional de descubrimiento sobre las razones por las cuales ambos perdieron a las mujeres que amaban, Armando a Beatriz y Freddy a Aura María. Mientras tanto, el evento de moda en homenaje a Inés organizado por su nieto es un éxito. Freddy y Armando regresan para cambiarse, pero se dan cuenta de que no tienen las llaves y que Armando no podrá quitarse la ropa y tendrán que ir así a buscar a Betty. Mientras tanto, Betty es muy bienvenida al evento del cual es responsable Jeff. En este punto tengo una duda porque al parecer Jeff y la modelo de tallaje se dan un pico, pero en ningún otro momento se menciona una relación entre ellos. No sé qué opinan ustedes, pero ahí pueden ponerlo en los comentarios. Hugo también está presente en el homenaje conversando con un cuadro de Inés y demostrando un poco la evolución que ha tenido como persona. Freddy y Armando llegan al evento con la ropa cambiada. Armando se puso la ropa de Freddy y Freddy tiene la ropa de Betty. Armando está dispuesto a contarle todo a Beatriz. Por otro lado, Camila llega a su cita con Ignacio muy emocionada. Mientras en el evento Jeff está dando las palabras correspondientes al homenaje y le da crédito a Camila por los diseños, pero ella no está presente. Camila está esperando a Ignacio en el lugar que habían acordado, pero él está en otro lado bebiendo una copa con Majo proponiéndole que ahora trabaje para él. Majo rechaza la propuesta, pero Ignacio deja la puerta abierta para futuras alianzas. Camila, cansada de esperar, se va. Esteban llega al evento avisado por Nicolás y le informa a Beatriz que Armando no ha llegado. Nicolás confunde a Freddy con Beatriz y le avisa que la empresa está en crisis. Espantado se niega a darle más explicaciones y Freddy no sabe cómo explicar su atuendo a los demás. Hugo felicita a Jeff por el trabajo y los diseños del evento y le augura un gran futuro en la moda. Camila llega al evento y felicita a Jeff, indicando que vio todo en redes y la tensión romántica desborda entre ambos. Armando llega con Beatriz y se disculpa con Esteban por el golpe. Armando está decidido a contarle todo a Beatriz. Él le dice que 4 años atrás invirtió dinero en una aerolínea esperando que esta fuera un éxito, y lo fue, pero la pandemia lo detuvo todo. Por aprietos económicos dispuso del dinero de los beneficios sociales de los empleados para pagar las deudas, pero cuando el dólar se triplicó la situación había empeorado.
Beatriz entonces le reclama por descuidar los intereses de sus empleados y por encontrar siempre nuevas formas de lastimarla a ella. Cuando Beatriz intenta irse, Armando la detiene y le asegura que esta vez él va a pagar por todo lo que ha hecho y que piensa solucionar todo y que se hará responsable de sus actos y empezará entregándose a la justicia. El episodio inicia con Armando entregándose a la policía. Mientras tanto, Nicolás intenta animar a Beatriz, quien está profundamente preocupada por la gravedad de la situación. En lo que parece ser un sueño, Armando se enfrenta al juicio de las personas de su entorno. Hugo Lombardi, Freddy, Betty y Camila, todos ellos criticando severamente sus acciones. Este es un momento de autoconfrontación para Armando, donde debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Simultáneamente, Freddy está intentando organizar una reunión para buscar una solución, pero Patricia lo interrumpe, mostrando su desacuerdo. Durante esta discusión se menciona que Armando se entregó a la policía, lo cual genera una ola de reacciones entre los presentes. Después de una reunión de cómoda, Marcela, Ignacio, Beatriz, Nicolás y Esteban debaten sobre la situación de la empresa. Marcela cuestiona a Beatriz sobre el motivo de la renuncia de Majo y se informa que Armando está formalmente imputado. Mientras tanto, Patricia, Berta, Sandra y Freddy especulan sobre la posible implicación de Mario Calderón o incluso si es el principal responsable de la situación de Armando. Justo en ese momento, Mario hace su aparición, sorprendiendo a todos. La reunión se interrumpe nuevamente cuando Camila llega y cuestiona a Beatriz, mientras que el cuartel está visiblemente preocupado por Armando. En un giro inesperado, Hugo Lombardi irrumpe en la reunión, declarando que no permitirá que sus prestaciones sociales sean arrebatadas. Marcela se muestra sorprendida ante esta declaración, mientras que Betty permanece en silencio, un silencio altamente criticado. Betty menciona que esperaba que Armando solucionara la situación, pero los demás le reprochan su aparente ausencia y pasividad. Camila, por su parte, expresa su angustia por la posibilidad de que su padre quede en prisión, mientras Hugo insiste en que Armando debe pagar por sus errores. Marcela aprovecha para recordarle a Beatriz que hicieron lo mismo con Daniel Valencia y que eso lo llevó a su muerte. Un comentario que añade más tensión al ambiente mientras el cuartel y Patricia observan desde la puerta. Los ánimos se caldean con varios enfrentamientos verbales en la reunión. Finalmente, Ignacio decide retirarse después de confrontar a Hugo Lombardi, dejando claro que la situación es crítica. Al mismo tiempo, Camila insiste en que su padre debe ser liberado, pero Hugo amenaza con demandar a Armando si no se resuelve el tema de sus prestaciones sociales. Beatriz afirma que la prioridad debe ser responder a los empleados, lo cual provoca la ira de Camila, quien la culpa por el destino de su padre. Beatriz, sin embargo, se defiende, aclarando que ella siempre ha apoyado a Armando, resaltando la dificultad de equilibrar sus roles profesionales y personales. En la cárcel, Armando intenta tranquilizar a Gutiérrez, quien cuestiona la ausencia de Mario Calderón en esta. Armando explica que Mario es más útil estando afuera. Ignacio, vigilando desde las cámaras, observa cómo Marcela y Betty confrontan a Mario Calderón. También nota cómo Jeff intenta calmar a Camila y se nota un acercamiento entre ellos. En un giro sorprendente, el maniquí automatizado de Camila detecta que alguien los está observando, lo cual alarma a Ignacio. Sorprendido y viéndose atrapado, Ignacio informa a todos que las cámaras han sido hackeadas, lo que revela que han estado bajo vigilancia por un desconocido y culpa a Armando. Esta revelación genera gran preocupación, especialmente en Sandra, quien teme que se descubra su aventura en Ecomoda, en Hugo Lombardi, quien trajo un hombre a la empresa, así como Berta, que dio rienda suelta a sus antojos, y en Nicolás y Patricia, que aparentemente tuvieron encuentros casuales dentro de Ecomoda. La situación se torna caótica con una discusión acalorada entre los empleados, divididos entre los que defienden y los que critican a Armando. Beatriz decide retirarse de la reunión, pero es alcanzada por Marcela, quien le advierte que Ecomoda no pagará la fianza de Armando, una decisión respaldada por Nicolás. Al salir, Beatriz tropieza y es ayudada por Freddy, quien parece estar bajo la influencia del alcohol. Más tarde, durante una cena, Marcela presiona a Ignacio para que se postule como el sucesor de Armando, argumentando que es el momento perfecto para tomar el control. Ignacio, sin embargo, le aconseja precaución, asegurándole que su momento llegará y que deben actuar con cuidado, pidiéndole que confíe en él, demostrando así su cercanía. Freddy continúa bebiendo acompañado por el maniquí automatizado de Camila, intentando escapar de la realidad y extrañando a Aura María. Beatriz, decidida a obtener respuestas, visita a Armando en la cárcel. Armando le recrimina por haber llevado a Esteban a la empresa, mientras Beatriz se defiende diciendo que su abogado está allí para ayudarla a resolver los problemas. Armando intenta acercarse a Beatriz, pero ella deja claro que su visita es únicamente para obtener respuestas. Mientras tanto, Camila, acompañada de una amiga, bebe irresponsablemente mientras conduce, profundamente decepcionada por la situación de su padre. Beatriz cuestiona una vez más las acciones de Armando, quien admite que estar en la cárcel es asumir la responsabilidad de sus actos. Poco después, la policía detiene a Camila y su amiga, arrestándolas, con Ignacio escuchándolo todo, pues estaba en el teléfono cuando sucedió.
En un momento de vulnerabilidad, Beatriz le cuenta a Armando que Camila está profundamente afectada por todo lo que ha ocurrido. Armando se disculpa por el dolor que ha causado en su familia y en un gesto de redención le pide perdón a Beatriz y le agradece por todo lo que ha hecho por él antes y ahora. Conmovida, Beatriz se acerca a Armando y ambos comparten un beso. Un momento de intimidad que sugiere una posible reconciliación o al menos un entendimiento mutuo en medio del caos. El episodio comienza con Beatriz despertando al lado de Armando. Sorprendida y espantada, intenta alejarse de él buscando vestirse a toda prisa. Mientras tanto, Gutiérrez vigila la puerta para asegurarse que nadie los moleste, pero es intimidado por el cacique, el hombre más poderoso de la prisión. Beatriz, adentro, está asustada por haberse dejado llevar, sintiéndose manipulada nuevamente, y considerando todos los problemas que todavía enfrentan, se siente mucho peor. En paralelo, Camila y su amiga llegan a la estación de policía, todavía ebrias. Mientras Beatriz sale acompañada por Gutiérrez, Majo llega acompañada por el cacique y nota que Beatriz está desaliñada por el encuentro que tuvo con Armando. Betty entonces se va de la prisión y Majo se dirige a ver a Armando. Mientras tanto, cuando Patricia sale de cómoda, el guardia de seguridad le informa que las hijas de su esposo dejaron todas sus cosas en la puerta y que ya no tiene acceso a la casa de su esposa. Beatriz llega a casa totalmente angustiada y pensando en Camila, quien no le contesta el teléfono. Camila, encerrada, está a punto de pelearse con su amiga por algo que dijo sobre su padre, hasta que una mujer las pone en su lugar y aparentemente pasarán la noche ahí. Marcela recibe una llamada de Patricia pidiéndole quedarse con ella. Al parecer, no es la primera vez que sus hijastras le hacen una trastada como esta, pero como Marcela está viviendo con Camila, le dice que no puede alojarla esta vez. Majo entonces le reclama a Armando por entregarse sin consultarle, y él justifica que necesitaba empezar a pagar por sus errores. Ella le dice que le ayudará a salir bajo fianza y que por ahora ella es su mejor opción. Patricia se ve obligada a dormir en su oficina. Mientras se lamenta, escucha entrar a alguien y se esconde rápidamente. Es Mario Calderón entrando a buscar algo a la oficina de Patricia. Ella, escondida, escucha su conversación con Gutiérrez, quien le informa que Beatriz hizo una visita conyugal a Armando. Ignacio saca de la cárcel a Camila y a su amiga, y Camila no lo recibe de muy buena gana. Además, Gutiérrez le avisa a Calderón que Majo también fue a ver a Armando mientras él seguía buscando algo en la oficina de Patricia. Por otro lado, Ignacio se ofrece a llevar a Camila y a su amiga a su casa, a lo cual ella se resiste, pero termina aceptando. Más tarde, Patricia llama a Nicolás para intentar enredarlo, provocando un nuevo encuentro. En un momento entre sueño y alucinación, Armando escucha la voz de Marcela, recordándole que en esa misma cárcel mataron a Daniel Valencia y que ojalá él corriera con la misma suerte. Entonces aparece el cacique para recordarle a Armando que tiene una deuda con él por las visitas recibidas, mencionando que alguien anteriormente se había negado a pagar su deuda y ahora ya no está vivo. Pausa, creo que en este punto es obvio entender que el asesino de Daniel Valencia es el cacique y que fue Daniel el que no quería pagar su deuda. Si para ustedes no, pónganlo en los comentarios. Patricia, aprovechando el momento, le propone a Nicolás ir a un hotel. Sin dudarlo, Nicolás acepta, pero de pronto recibe una llamada urgente de Beatriz pidiéndole que él la encuentre de inmediato, olvidándose de Patricia. Ignacio lleva a Camila a la casa de Marcela prometiendo no contarle nada a nadie sobre lo ocurrido esa noche. Mientras tanto, Betty está consternada. Se siente cansada de ser manipulada y quiere hacer algo al respecto. Asegura que no regresará con Armando y que va a enfocarse en su relación con Camila y en solucionar los problemas de la empresa. Entonces los sorprende don Hermes. Y Nicolás menciona accidentalmente que Beatriz fue a la cárcel a ver a Armando, lo que lo molesta bastante. Camila le dice a Ignacio que están a mano por la última vez que éste la dejó plantada. Él le explica que si no llegó a tiempo esa vez fue por un asunto importante y no porque tuviera a alguien más. Y él aprovecha para reclamarle su relación con Jeff. Ella le dice que ella no tiene nada con Jeff y se besa con Ignacio antes de despedirse. Cuando don Hermes empieza a armarle un escándalo habitual a Beatriz, ella se impone y le deja claro que aunque esté viviendo en la casa de su padre, él no tiene derecho a meterse en su vida. Le recuerda que es una mujer adulta e independiente y que no permitirá que nadie influya en sus decisiones. Pausa. Me parece interesante que se pongan a resolver la relación de Beatriz con su padre. Siempre había sido muy tóxica y es un tema que en la telenovela se dejó abierto, no tuvo una solución. Pónganlo en los comentarios si están de acuerdo. Camila entra en la casa de Marcela y ella les reclama por haberse salido de fiesta y no contestar el teléfono, más aún sabiendo que su padre estaba en la cárcel. Camila entonces le responde de una manera muy grosera y le dice que por fin entiende por qué su padre no se quedó con ella.
A la mañana siguiente, Hugo Lombardi, como todo un sindicalista, está organizando a los empleados de Comoda para reclamar por sus derechos. Hugo se pone en campaña para ir en contra de Armando y Betty para exigir los beneficios sociales que les corresponden e incentiva una protesta. Jeff intenta calmar las aguas hasta que Hugo menciona que ni Beatriz sería capaz de salvar la empresa porque ni a ella le interesan los empleados. Entonces Berta salta a defender a Beatriz, indicando que ella no es Armando y que ni siquiera están juntos. Patricia aprovecha para revelar lo que escuchó la noche anterior, que Beatriz y Armando estuvieron juntos en la cárcel. Aparece un nuevo personaje, Pascual, el comprador de las bodegas de Comoda, al que Ignacio extrañamente fue a buscar. En su conversación se revelan sus tratos con Pascual, quien ambiciona acciones en Ecomoda. Beatriz le informa a Esteban que Armando le aseguró no tener nada que ver con el tema de las cámaras y que la bodega fue vendida a una sociedad anónima. Mientras tanto, Patricia intenta convencer a los demás de que Beatriz ya no es de fiar. Al entrar a Comoda, Beatriz nota todas las miradas sobre ella y les aclara que se les pagará todos y cada uno de sus beneficios sociales. Se disculpa por todo lo que hizo Armando, lo que provoca una broma malintencionada de Hugo Lombardi sobre la noche anterior, dando a entender que todos saben que ya pasó la noche con Armando. Hugo informa a Esteban que él es el dirigente del sindicato y que tomará medidas contra la empresa. De pronto, Freddy aparece en la prisión junto con Armando y Gutiérrez intentando darle una terapia de ira. El cacique no pierde la oportunidad de amenazar a Armando y la situación se pone tensa, pero las amenazas del cacique siguen en pie. Beatriz conversa con Nicolás sin saber cómo es que todos se enteraron de lo sucedido la noche anterior con Armando. De pronto son interrumpidos por Marcela, que se encuentra muy preocupada y le pregunta a Beatriz si Camila pasó la noche anterior con ella, informándole que tuvo una discusión con Camila y ella se fue y no sabe a dónde. Betty se muestra muy preocupada y a continuación nos enteramos que Camila pasó la noche con Ignacio. Con la ayuda de Majo, Armando logra salir de la cárcel, prometiéndole pagarle todo. Y Majo maquiavélicamente le asegura que así será. Y Armando se va junto a ella, dejando atrás a Gutiérrez. El episodio comienza con Betty revisando fotografías pasadas y recordando la celebración de los 15 años de su hija. Retrocedemos entonces 5 años atrás. Ella y Armando se encontraban en plena preparación para organizar la fiesta de 15 años de Camila. Sin embargo, Camila expresa su deseo de realizar un crucero en lugar de una fiesta tradicional. Ante esto, Betty intenta convencerla de que la celebración es una mejor opción. Cuando Camila se prueba el vestido para la fiesta, no se siente satisfecha con el diseño. Afortunadamente, Betty está a su lado para brindarle apoyo y la anima a ser ella misma. En ese mismo momento, la familia parece estar unida. Sin embargo, durante la fiesta, la tensión entre los miembros de la familia se hace palpable y todos se muestran visiblemente ansiosos. Armando comenta a Betty que la fiesta no refleja para nada el estilo de Camila, sino el de Don Hermes, lo que añade más presión al evento. En medio de la celebración, Mario Calderón llega para disculparse con Armando y expresa su disposición a arreglar las cosas entre ellos. Mientras tanto, Marcela y el padre de Armando mantienen un acalorado debate sobre la situación de Daniel Valencia. Mario, por su parte, intenta convencer a Armando de que deben recuperar su amistad. Entre tanto, Freddy espera pacientemente a Aura María, quien nunca llega, aumentando su frustración. Parece que la fiesta no está siendo del agrado de muchos de los invitados. Hugo Lombardi, por su parte, espera ansioso la entrada de Camila para ver cómo luce su diseño, pero se enfurece al descubrir que Camila ha hecho algunos arreglos en el vestido sin su consentimiento. Enfurecido, Hugo discute acaloradamente con Mario y Marcela y los demás presentes, sintiendo que su trabajo ha sido deshonrado. En un momento dado, Betty decide expulsar a Mario Calderón de la fiesta, recordando todas las cosas que él le hizo en el pasado. Poco después, Patricia llega acompañada de su esposo anciano, lo que provoca nuevas tensiones y risas. Betty y Armando discuten nuevamente, esta vez por la presencia de Mario Calderón en la fiesta y por las críticas de Armando hacia la celebración. La situación se complica aún más cuando se encuentran con Camila. En medio de todo esto, Nicolás se acerca a Patricia para conversar. Mientras tanto, Betty y Armando continúan peleando, incluso durante la sesión de fotos familiares. La tensión en la fiesta aumenta cuando Don Hermes decide poner la música que a él le gusta, lo que incomoda a la mayoría de los invitados. En ese contexto, Patricia le comenta a Nicolás que planea casarse con su esposo anciano, a lo cual Nicolás responde con mucha decepción. La atmósfera de la fiesta cambia cuando la música se transforma repentinamente en reggaetón, lo que lleva a Camila a comenzar a bailar, contagiando su entusiasmo a todos los presentes. Sin embargo, la alegría se interrumpe abruptamente cuando Aura María llama a Freddy para informarle que lo deja, abandonándolo. Nicolás se encarga de darle la noticia a Freddy, quien queda devastado. Durante la fiesta y sin esperárselo, Marcela recibe la trágica noticia de la muerte de Daniel Valencia, ocurrida durante una pelea en prisión.
Al mismo tiempo, Ignacio ve la misma noticia en la televisión. Antes de su fallecimiento, Daniel había dejado una carta para Marcela en la que le informaba sobre la existencia de Ignacio, sugiriéndole que lo busque. Posteriormente, Marcela se reúne con Ignacio, pero no logran confirmar si él es el verdadero hijo de Daniel Valencia. Ignacio, sin embargo, expresa su deseo de trabajar en Ecomoda y afirma que ha llegado el momento de hacer justicia. Después, Armando y Marcela discuten acaloradamente sobre lo sucedido con Daniel, cuestionando por qué ellos no fueron a la cárcel mientras Daniel sí lo hizo. Don Roberto, intentando calmar los ánimos, interviene en la conversación. Marcela, no obstante, exige que Betty deje de ser la presidenta de la compañía y propone que Ignacio ocupe el puesto de Armando. Sin embargo, don Roberto se opone firmemente a esta idea. Por otro lado, Freddy sigue devastado por el abandono de Aura María, mientras Patricia, Sandra y Berta tratan de consolarlo. Don Roberto, por su parte, intenta convencer a Marcela de que desista de su intención de cambiar la presidencia de la compañía. Betty, preocupada, va en busca de Armando y Patricia le informa que él ha salido a comer. Aprovechando la situación, Patricia siembra dudas en la mente de Betty y avisa a Marcela de que Betty está en camino. Armando se enfrenta a Marcela y ambos discuten intensamente sobre lo ocurrido con Daniel. Entonces llega Betty. En medio de la confrontación, Marcela besa a Armando y Betty, que presencia todo, huye del lugar. Desconsolada, se refugia en la casa de su padre, informándole que ha decidido separarse de Armando. Don Hermes la recibe y ella decide quedarse en su casa. Regresando al presente, Betty escribe en su diario que Armando la ha vuelto a engañar, pero esta vez no está dispuesta a perdonarlo ni a creerle. El episodio comienza en medio de la huelga que está en marcha en Ecomoda. Jeff, notablemente inconforme con el uso excesivo de las telas, le pide a Hugo que no malgaste más material. Hugo, en respuesta, le señala que el único que está malgastando recursos es Armando, lo que refleja la tensión subyacente en el ambiente laboral. Mientras tanto, Betty, Esteban, Marcela y Mario deciden visitar las bodegas de Ecomoda, las cuales han sido vendidas a un comerciante de papas. Durante la visita, Mario intenta convencer al grupo que la decisión de vender las bodegas fue acertada, a pesar de las evidentes dudas que surgen entre los demás. Sin embargo, este intento de justificación no logra el efecto deseado, y Betty, decidida a tomar medidas drásticas, despide a Mario Calderón de su cargo. En paralelo, Freddy llega a Ecomoda con la intención de disuadir a los trabajadores de continuar con la huelga, contando con el apoyo de Berta. A pesar de sus esfuerzos, la situación sigue siendo tensa. Betty agradece a Marcela por su compañía en estos momentos difíciles, pero Marcela, siempre pragmática, le aclara que lo único que le interesa es Ecomoda y Camila, siendo estos los únicos lazos que las mantienen unidas a ambas. Betty, tratando de suavizar el ambiente, menciona que las cosas con Camila están mejorando, a lo que Marcela responde con un tono sarcástico diciendo que se alegra por ello. Por otro lado, Ignacio mantiene una conversación con Pascual, compartiendo sus ambiciones de controlar Ecomoda. Pascual, ansioso por ver progresos, le insta a acelerar su plan. La conversación es interrumpida cuando avisan a Pascual que Betty y Marcela han llegado, lo que pone a Ignacio en alerta. El encuentro con la delegación es tenso, especialmente entre Pascual y Marcela, donde se percibe una interacción inapropiada que incrementa la fricción. Mientras todo esto ocurre, Ignacio está escondido, evitando así ser confrontado directamente. Betty, firme en su propósito de recuperar las bodegas, le propone un trato a Pascual, pero este se niega rotundamente, lo que deja a Betty sin muchas opciones inmediatas. Mientras tanto, Hugo, fiel a su estilo, organiza la huelga del sindicato, dirigiéndola con su peculiar energía y carácter. Patricia hace acto de presencia para intentar poner algo de orden en medio del caos, pero esto solo lleva a un enfrentamiento entre ella y Hugo en cuanto a la huelga y sus implicaciones. Mario Calderón, en medio de la confusión, informa a los demás que Armando ha sido liberado y que no está de acuerdo con su despido. Pascual, por su parte, se retira tajantemente, negándose a vender las bodegas a Ecomoda. En medio de este ambiente tenso, Betty ocasiona un accidente inesperado. Ignacio queda aplastado bajo varios costales de papas, callando para que nadie lo descubra, un evento que añade un toque de caos al complicado escenario. Con la gente de Ecomoda ya lejos, el incidente provoca una pelea entre Ignacio y Pascual. No obstante, este último decide confesarle a Ignacio que siente una atracción por Marcela, lo que añade más problemas a las relaciones entre los personajes. En Ecomoda, Betty se entera de la huelga organizada por Hugo. Lejos de oponerse, Betty se muestra muy de acuerdo con la defensa de los derechos de los empleados y junto con Nicolás se organiza para abordar la situación de manera efectiva. Nicolás, en un intento de aliviar la tensión, bromea sobre el encuentro de Betty y Armando en prisión, lo que provoca una sonrisa en medio del caos. Betty, por otro lado, desea convencer a Camila de ir a vivir con su padre para explicarle todo lo que ha ocurrido. En un gesto de apertura, Betty llama a Camila y la convence de ir a casa de Don Hermes. Camila, conmovida por la sinceridad de Betty, mantiene una conversación con ella en la que se evidencia una conexión emocional importante. Por otro lado, Camila ha estado viviendo con Ignacio, manteniendo un tórrido romance en secreto, lo que añade una capa de intriga y complicación a la ya tensa situación en Ecomoda.
Mientras tanto, Armando llega a Ecomoda acompañado por Majo. Observa la huelga llegar y se muestra sorprendido y dispuesto a entrar en la empresa a pesar de ella. Majo, intentando persuadirlo, lo seduce abiertamente, pero Armando, resistiéndose, se niega a ceder. Majo, en su papel de intermediaria, entrega un documento a Armando dirigido a Mario Calderón. En medio de toda esta confusión, Armando experimenta un momento inquietante al ver la aparición del fantasma de su padre, quien le reclama todas sus acciones pasadas, sumiéndolo en una profunda confusión respecto a sus decisiones. Al llegar a Ecomoda, todos los ojos están puestos en Armando. Freddy le da una cálida bienvenida, pero el ambiente sigue siendo tenso. Hugo y Armando se enfrentan verbalmente y Armando, consciente de su responsabilidad, se disculpa con los empleados jurando que les devolverá todo lo que se les debe. A pesar de sus esfuerzos por enmendar la situación, Hugo y Armando continúan discutiendo hasta que Marcela interviene, poniendo a Armando en su lugar con firmeza. Después de la confrontación, Armando tiene una conversación con Mario, quien le informa sobre su despido. Armando, preocupado, empieza a preguntar sobre las cámaras de seguridad, lo que genera nerviosismo en Ignacio, quien teme que se descubran algunas de sus acciones. Mientras tanto, Patricia y Hugo se encuentran nuevamente, y esta vez se enfrentan en medio de la reunión. Mientras Mario y Armando intentan explicar la mala situación en Ecomoda, se eximen de cualquier responsabilidad sobre las cámaras, lo que añade un toque de incertidumbre a la situación. Camila llega a la empresa y en un momento de ternura abraza a Armando, mostrando un lado más sensible de su carácter. Ella propone ampliar el cupo para la reunión, eso significa incluir al sindicato, lo que marca un intento de encontrar soluciones en medio de la crisis. En casa de Betty, don Hermes, al encontrar el diario de Betty, se entera de todo lo ocurrido entre su hija y Armando en el pasado y ahora, lo que le causa un profundo dolor al comprender el sufrimiento de Betty. Mientras tanto, todos los empleados están en una reunión donde Freddy propone calmar las aguas y buscar una solución conjunta. Jeff sugiere unirse y colaborar para mejorar la situación de la empresa, pero se encuentra con la oposición de Marcela e Ignacio, quienes no están de acuerdo debido al impacto en el presupuesto. Mario también se opone, lo que refleja la división de opiniones dentro del equipo. Sin embargo, Camila sugiere un nuevo enfoque ecológico en la moda, una idea que cuenta con el apoyo de Hugo, quien sigue firme en su postura combativa, pero ve en esta propuesta una oportunidad para avanzar. Esa noche, Patricia, que vive en su oficina, escucha ruidos en Ecomoda solo para descubrir que es Hugo. Durante ese encuentro, Hugo descubre que Patricia está viviendo en Ecomoda y la chantajea para que se una al sindicato, amenazando con contarle a los demás sobre su situación si no lo hace. Este tenso intercambio es seguido por un inesperado encuentro entre Patricia y Nicolás, lo que añade una capa de sensualidad a la historia. Más tarde, el sindicato y Betty celebran los acuerdos alcanzados, bebiendo juntos en un ambiente de camaradería. Betty, un poco afectada por la bebida, llama a Nicolás y le pide que la recoja, pero él, en lugar de hacerlo, prefiere quedarse con Patricia, demostrando que sus prioridades están cambiando. Finalmente, Esteban es quien se encargará de llevar a Betty a casa, pero justo en ese momento recibe una llamada de Majo, que Betty decide cortar abruptamente. Armando, aún preocupado por la situación, decide ir a buscar a Betty, pero se encuentra con don Hermes, quien lo confronta agresivamente y lo echa de su casa. Tratando de evitar más problemas, especialmente con la llegada de Camila, Armando, viendo que no tiene otra opción, se marcha con Majo. Entretanto, Betty sigue bebiendo con Esteban y en un momento de vulnerabilidad ocurre un acercamiento inesperado entre ellos, culminando en un beso de Betty a Esteban, lo que deja abierta la posibilidad de un nuevo romance que ponga en tensión nuevamente el futuro de Ecomoda. El episodio empieza con Betty despertando en la cama de Esteban, un tanto desorientada y confundida. A pesar de no recordar del todo lo sucedido, la vergüenza la domina y lo único que quiere es salir de allí lo más rápido posible. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, don Hermes desayuna con Nicolás y lo interroga sobre el diario de Betty, con ganas de conocer más detalles del pasado. Betty, necesitando ayuda, llama a Nicolás para que la rescate y la lleve a Ecomoda, pidiéndole que le traiga ropa. Por otro lado, Camila, rebuscando entre las pertenencias de Ignacio, encuentra fotos de su familia y una tablet llena de fotos y videos de ella misma. Sorprendida y molesta, lo confronta y su interrogatorio lleva a una pelea. Cuando Camila se da cuenta de que Ignacio le ha estado investigando, Ignacio intenta manipularla. Trata de convencerla de que su madre no le da el valor que merece como diseñadora y al parecer lo logra. Mientras tanto, Armando sigue atormentado por los recuerdos de su padre hasta que Calderón lo interrumpe, trayéndolo de vuelta a la realidad. Armando confiesa a Calderón que sabe que Betty ha estado con Esteban la noche anterior y Calderón, sin darle importancia, le entrega los papeles de divorcio enviados por Majo. Por otro lado, en la empresa, Hugo inicia la huelga nuevamente y se entera que Armando ha llegado temprano y con golpes en el rostro. Patricia se presenta para enfrentar a Hugo, pero se revela que se ha unido al sindicato debido a un chantaje de Hugo. Marcela, al ver la huelga, se sorprende y se enoja.
molesta por toda la situación. Después, Patricia le confiesa a Marcela que su esposo le ha pedido el divorcio. Justo en ese momento, Hugo interrumpe y llegan Armando y Mario a la reunión, todos sorprendidos por la llegada de Esteban, solo sin Betty. En el taller, Jeff está con su novia cuando Camila los interrumpe, pero decide irse al darse cuenta de la molestia que causa su presencia en la novia de Jeff. Nicolás y Betty se dirigen a la empresa. Para desgracia de Betty, Nicolás llevó ropa de Camila para ella. En el camino, Betty intenta comunicarse con Don Hermes sin éxito, mientras Nicolás le cuenta a Betty que ha estado con Patricia, cosa que le molesta bastante. Finalmente Betty llega a la reunión vistiendo la ropa de Camila, sin recordar lo ocurrido la noche anterior. En la reunión, Camila tiene la intención de revelar una relación secreta entre dos personas presentes en esa reunión, lo que pone nerviosos a Betty y a Esteban, a Nicolás y Patricia y también a Ignacio. En un giro inesperado, Camila confiesa su relación con Ignacio, sorprendiendo a todos, y eso incluye a Jeff. Y no parando las sorpresas, Camila entonces revela que Ignacio los espía y lo delata enfrente de todos, causando que Armando se altere y obligue a Ignacio a confesar todo. Para sorpresa de Marcela, Ignacio revela que no es hijo de Daniel, sino es hermano de ellos, hijo de Julio Valencia, y quien ha venido a recuperar todo lo que le han quitado, enojado con todos, incluyendo con Marcela. Armando amenaza a Ignacio y se va de la reunión enfrentando a la huelga solo y extrañamente calmado. Hugo pospone la huelga y propone seguir con la línea eco de Ecomoda para salvar la empresa. A pesar de estar molesto con Armando e Ignacio, él pretende seguir adelante con el plan inicial. Marcela e Ignacio tienen un enfrentamiento. Ella no acepta su alianza, mientras Ignacio demuestra sus intenciones de quedarse con todo, dejando a Marcela devastada. En un arranque de molestia y sin saber qué hacer después, Marcela, molesta, prepara una maleta para irse a Miami. Mientras tanto, en casa de Betty, Camila llora desconsolada en los brazos de Betty por el engaño de Ignacio, y Betty se siente orgullosa de su hija por no haber permitido que un hombre la utilice tal como hicieron con ella antes. Dejándola dormida y con la llegada de Armando, Betty comparte su tristeza con él. Lamenta mucho que Camila esté repitiendo su historia de engaño. Entonces Betty y Armando se disponen a hablar de la noche anterior con Esteban, y Betty, ya con la mente clara, le confirma que no hizo nada con él y no pasó nada entre ellos. En ese momento Don Hermes los interrumpe molesto y enojado por lo que decía el diario y los enfrenta sobre los hechos del pasado y el engaño de Armando. Finalmente los gritos despiertan a Camila, quien sorpresivamente toma el diario y se encierra en la habitación, decidida a enterarse de todo. El episodio inicia con Camila encerrada en la habitación, con el diario de su madre entre las manos, devoraba cada palabra con una mezcla de angustia y asombro. Afuera, Don Hermes enfrentaba a Armando, exigiéndole que se marche y deje en paz a su hija. Armando, sin embargo, se fue con la mente abrumada por el peso de sus errores pasados. Mientras Camila continuaba leyendo, las lágrimas llenaban sus ojos. Cada frase escrita por Betty, cada recuerdo y cada dolor infligido por Armando se siente como un golpe en su corazón. Descubre la verdad detrás del engaño, la carta que Calderón le escribió a Betty, todo el sufrimiento que su madre ha soportado en silencio. Su dolor se convierte en rabia y por fin comprende a su madre. Con los ojos llenos de lágrimas, Camila confronta a Betty, preguntándole por qué nunca le contó la verdad. No entiende cómo pudo guardar silencio durante tanto tiempo. Betty trata de explicarse, pero Camila se da cuenta de algo aún más doloroso. Su padre, a quien siempre ha admirado, es en realidad un patán. Este descubrimiento la destroza, pero también la acerca a su madre. Betty, viendo el dolor en los ojos de su hija, encuentra consuelo en su apoyo y ambas se abrazan, compartiendo un momento de profunda conexión. Lejos de ellas, Armando, consumido por la culpa, se encuentra en la azotea de un edificio, contemplando el horizonte. Freddy, al verlo, teme lo peor y se apresura a detenerlo. Armando, con la voz quebrada, confiesa que cree haber perdido a Betty para siempre. Freddy, en un intento de levantarle el ánimo, lo invita a dar una vuelta para despejar la mente, aunque solo sea por un rato. Mientras tanto, Calderón descubre algo inquietante. Ignacio y Pascual están involucrados en tratos sospechosos. Sin perder tiempo se lo comunica a Armando, añadiendo más tensión a una situación ya de por sí complicada. Por otro lado, Patricia y Nicolás se encuentran de nuevo, pero esta vez en un lugar muy barato, lo que provoca el enojo de Patricia. Ella no tarda en reclamarle y le exige que se casen, ahora que está divorciada. Camila finalmente comprende a Betty.
la intenta convencer de su belleza, de su fortaleza y su dignidad. Para demostrárselo, decide vestirse como su madre, adoptando el estilo sencillo pero lleno de significado. Decidida a proteger a Betty, Camila le pide que se aleje de Armando, asegurándole que estará a su lado en todo momento. Al mismo tiempo, Pascual alcanza a Marcela en el aeropuerto y le deja claras sus intenciones. Quiere una relación seria con ella y está dispuesto a cuidarla a su regreso de Miami, despidiéndose de ella, dejando a Marcela intrigada pero interesada. Camila le propone a Betty que se vaya de viaje, lejos de Armando y del dolor que le ha causado. Betty, con Don Hermes y Camila a su lado, se prepara para irse, y Camila entonces la enfrenta a un momento decisivo, la firma del divorcio. Finalmente Betty firma, liberándose totalmente de su pasado. Majo, molesta por la negativa de Armando a firmar de inmediato, se siente muy enojada, pero Camila llega más enojada que ella. Los interrumpe exigiéndole a Armando que deje en paz a Betty. Le entrega la firma de Betty y le informa de su partida. Armando, resignado, finalmente firma también. Después, Camila, Hugo y Jeff buscan a Pascual para pedirle que les permita usar la bodega para su desfile. Pascual acepta, con la promesa de que estará junto a Marcela. Los preparativos para el desfile se ponen en marcha, mientras la novia de Jeff le propone vivir juntos, añadiendo un toque de incertidumbre en él. Ignacio, por su parte, consolida su alianza con Majo. Ambos están decididos a ir en contra de Comoda y, sobre todo, a deshacerse de Betty. Ignacio revela que es el verdadero dueño de las bodegas y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoderarse de todo. Lejos de estos conflictos, Betty emprende un nuevo viaje de autodescubrimiento en Cartagena. Reflexiona sobre su vida y las decisiones que ha tomado, mientras Armando no puede dejar de pensar en la distancia que Betty le ha impuesto y en las sorprendentes decisiones que ella está tomando por su cuenta. Durante el desfile, Patricia continúa presionando a Nicolás para que se casen, insistiendo en su demanda de por fin ser la señora de Mora. Finalmente, Jeff y Camila presentan a Hugo en el evento e inauguran la nueva colección. Con la presencia de Ignacio y Pascual, el lanzamiento de la línea es un éxito. En medio de la celebración, Camila, llevada por la emoción, besa a Jeff frente a su novia y a Ignacio, antes de salir corriendo abrumada por sus sentimientos. En la playa, Betty reflexiona sobre el perdón y el pasado cuando de repente ve a Armando acercarse, lo que la sorprende profundamente. Mientras tanto, Freddy, decidió por fin a superar a Aura María, se lo comunica a Sandra y Berta con orgullo. Sin embargo, justo después de que él se va, Aura María llega, sorprendiendo a las dos mujeres y dejando en incógnita el final de su historia con Freddy. De regreso en la playa, Armando le entrega a Betty los papeles del divorcio y le dice que ella debe encargarse si quiere hacerlo, que merece ser libre. Entonces, ambos se despiden en silencio dándose la espalda mientras el sol se pone en el horizonte. En la última escena, Betty conversa con alguien a quien le dice que lo ha estado esperando, con una sonrisa en su rostro y con una felicidad inigualable. La identidad de esta persona queda en el misterio, dejando en suspenso si se trata de Armando o Esteban. Y así concluye la temporada, dejándonos con una sensación de incertidumbre y duda. Así termina el último episodio de la serie Betty la Fea. La historia continúa. No se olviden de suscribirse y darle like para más resúmenes. Hasta la próxima.